quiero ser un poco como melancólico de la trayectoria del recorrido que han tenido los pueblos del Sumapaz. Han tenido todo mucha historia. Y hoy quiero comenzar con esto que está aquí. Esto es tierra. La tierra, tierra es. La tierra humana es. Y el ser humano, humano es y tierra es. Tierra, donde deben los humanos buscar su dicha y su historia. La organización social, la organización política es de la tierra. Tierra somos, y sobre esa tierra construimos nuestros procesos históricos. Pasca lo podemos decir que es un territorio, dentro del museo lo llamamos territorio de ofrendas, porque es el sitio donde se cultiva todos los días del año, la lluvia permanece en todo el periodo del año. Entonces, cuando no había cultivos en la sabana de Bogotá, aquí sí los había, y es uno de los motivos por los cuales se traían las ofrendas acá. Entonces, esa es como la característica principal de este territorio, que produce comida todos los días. El tema de la tierra y de la lucha por la tierra vino al tema de las colonias, cuando ya esta tierra fue propiedad de pocos y anhelantes de la tierra muchos. Uno surgió porque no es que lo enseñaron Camille, sino que uno surgió y le gustó y no olvidó de lo que estaba pasando, ¿sí? Toca comprometerse uno con la lucha agraria para que esto no vuelva a suceder, ¿sí? Toda la gente organizada. Aquí siempre mataron gente, hombres y mujeres, buena gente, buenos compañeros, buenas compañeras, pucha. Tenemos mucha memoria por construir y por decir, porque no nos pueden robar la memoria de los pueblos. Y no se puede olvidar. La memoria no se puede olvidar. Y hoy estamos recuperando la memoria del movimiento agrarista, de todo el movimiento campesino, de todo el movimiento que generó tal vez muchas vidas para construir tal vez lo que tenemos hoy, o tal vez por lo que debemos luchar. Pasca es la región agrícola del Sumapaz. Pasca es diversa en producción. Producimos mucha cantidad de fruta, tubérculo como papa, racacha. Somos montañeros. Nosotros, los de Pasca, somos montañeros. Altas montañas que tienen cualidades diferentes. Los páramos es de otros pueblos. Entonces nosotros hablamos de altas montañas con características bióticas, con características biológicas y con características de diferentes formas de producción hídrica, que no la tiene casi ninguna parte del mundo. Entonces, no, pues bienvenidos a Pasca, región agrícola del Sumapaz. Los indígenas que vivían aquí se llamaban tal vez los hijos del sol. Los hijos del sol copaban todo el valle del Sumapaz. Hay un ligero antecedente inquietante también para esto, el problema agrario, el problema de la tierra. Los hijos del sol tuvieron que enfrentarse con los muiscas. Y en ese gran enfrentamiento tuvieron que doblegarse un poco y rendirle homenaje total, autoritario, de poder al reino indígena de los muiscas. Los muiscas habitaron el territorio ya desde hace más de 15.000 años, pero sabemos de Pasca que empieza a aparecer dentro de la historia de los muiscas cuando el dios civilizador Bochica llegó a la sabana de Bogotá, la encontró inundada y en un gesto de amabilidad con los muiscas de la sabana de Bogotá salió a una de las orillas, golpeó con una varita de oro y se formó el salto de Tequendama, salió el arco iris y la sabana de Bogotá volvió a ser resplandeciente y fértil. Entonces, desde ese momento empieza Pasca a aparecer dentro de la historia de los muiscas. Los de Pasca fueron orfebres, trabajaron los metales, el oro, la plata y el cobre. Eran excelentes tejedores y les gustaba intercambiar mucho esos materiales con los pijados, con los panches y con los de los lados de los llanos.
Nuestros indígenas vivían en armonía con la naturaleza. Sus dioses eran la naturaleza. Suá, el sol, Chía, la luna, Cuchaviva, el arco iris. Entonces ellos vivían haciendo ofrendas permanentemente a la madre naturaleza. Por eso hoy la gente en cualquier potrerito, en cualquier sitio, sin estarlo buscando, se encuentra un objeto, una ofrenda, porque esas ofrendas eran dejadas para sus dioses, para la madre naturaleza. O sea, los indígenas tienen una relación diferente a la relación con la tierra. Algunos dicen que esa relación directa con la tierra de los Utagaos o en nuestras comunidades indígenas se llama territorio, territorialidad, lugar. El lugar donde nacemos, el lugar donde vivimos, el lugar donde reímos, el lugar donde amamos. Ese es el lugar, ese es el territorio. Solamente entendemos el origen de las luchas agrarias entendiendo lo que nosotros fuimos y somos. Los españoles entraron después de haber ganado el desplazamiento de los moros y entraron a punta de caballo y a punta de perros bravíos para ganar esa lucha con nuestros indígenas. A partir de ahí empieza a consolidarse una estructura económica, porque los españoles necesitan estructura económica, los reyes necesitan envío de recursos. Entonces los españoles traen, creo, 3 formas que nos van a permitir entender los movimientos agraristas, los sindicatos agraristas, todo el proyecto de debate frente a esos modelos principales de organización económica para nuestra sociedad. 1, los resguardos. Qué violencia tan grande traen los españoles, crear los resguardos. Los resguardos, primera estructura de acumulación frente a arrinconar al movimiento indígena dentro de espacios para poder extractar impuestos, valores, rentas. Y antes de los resguardos generaron una figura que se llamó la encomienda. Como no funcionó mucho, la estructura de los tributos a través de la encomienda se pasó a generar el famoso resguardo. Uno de los resguardos más famosos es el resguardo de Pasca. Los resguardos tampoco le funcionaron mucho a los españoles, aunque recogieron a los indígenas ahí. O sea, era recogerlos para que no generaran movimientos sociales de resistencia. En 1833 se extingue el resguardo, quedan miles y miles de kilómetros de tierra. ¿Y saben a quiénes le entregan? La tierra que se va a repartir en los resguardos a todos los que han participado en el proceso de independencia. La independencia blanca, la independencia de los blancos, la independencia de los hijos de los españoles. Fue la independencia, no la independencia ni de los afros, ni de los indígenas, ni de los campesinos. O sea, los amigos de Bolívar, los amigos económicamente pudientes, a cada uno se les va a entregar una hacienda. Los que murieron fueron otros, los que quedaron fueron otros, y se les entregaron las haciendas. Ahí empieza la lucha, ¿cierto? Ahí empieza la lucha. Cuando se entregan, a partir de 1836 y 1882, se empiezan a entregar la tierra a todos los terratenientes feudales, el campesino se empieza a movilizar. Porque cuando estaban en las haciendas, el hacendado formó una estructura de contrato de arrendamiento para los indígenas y para los campesinos. Contrato de arrendamiento. En algunas ocasiones aparecieron otras estructuras que son muy duras, como el derecho de que en la hacienda existiera un campesino o un indígena que lograra cargar a todos los hijos de los hacendados. Todas esas estructuras contractuales que aparecieron en la hacienda lograron hacer pensar a los campesinos que sobre esas estructuras jurídicas había problemas. Tenemos la Constitución del 86, que va a ser una estructura conservadora netamente, y esa estructura conservadora va a negar los derechos de los campesinos, pero antes aparecieron unos decretos que dieron una cobertura, y la cobertura era una pregunta: ¿cómo se logra probar la propiedad privada? El señor hacendado tiene que probar la propiedad que tiene sobre esa hacienda. Pues no había títulos. Y como no había títulos, los campesinos decían: no, demuéstrenos los títulos que tienen de la propiedad. No había. Demuéstrenos los que tienen la posesión. La posesión la tenemos nosotros.
demuestro la producción que ustedes hacen, la producción la hacemos nosotros. Usted no viene sino de paseo. Los campesinos entonces dijeron, no, aquí está el mecanismo mediante el cual podemos luchar en relación a las haciendas. Empiezan a generar estructuras de toma de las haciendas. En Pasca es muy famosa la toma de la hacienda del Retiro, la toma de la Constancia y la toma de la Argentina. Todas fueron tomadas por el movimiento campesino. Claro, indudablemente las fuerzas que legitimaban a los hacendados pues lograron hacer acciones jurídicas para sacar a los campesinos que ya empezaban a utilizar los elementos inquietantes, ideológicos y políticos. Ahí es donde aparece un abogado que es Erasmo Valencia. Erasmo Valencia es un abogado que empieza a generar estructuras de escuela con los campesinos, a enseñarles cómo hacer una demanda, a enseñarles cómo defenderse jurídicamente. O sea, pasamos a otro momento, que es la lucha jurídica que se va a dar en Pasca. Sobre esos momentos históricos tenemos un problema, que es el problema liberal-conservador. Están enfrentados el liberalismo con toda la estructura del movimiento conservador que tiene el Estado a través de la Constitución del 86. Y la guerra de los 1000 días el Estado lo va a dejar mal. Y el campesino se puede mover, ¿cierto? El Estado está pensando en qué hacemos para la guerra. Y los liberales pierden la guerra. Sin embargo, los liberales, por recuperar todo eso, se lanzan a las elecciones y recuperan el Estado. Y desde ahí empieza a gestarse la defensa del movimiento campesino. O sea, el movimiento campesino se empieza a movilizar y empieza a generar estructuras de partido, estructuras de organización, clandestina, no clandestina. Erasmo Valencia también tenía incidencia de construir, de dónde generar una política de resistencia a través de los sindicatos. Entonces ahí se empezaron a crear los sindicatos agraristas. Del 30 al 50, ahí toda esa defensa del movimiento campesino, están las colonias agrícolas, está el movimiento sindical y aparecen otras formas de organización como las ligas campesinas. Estamos en el 48 y 49 en la muerte de Gaitán. Gaitán asesoraba al movimiento campesino, y Gaitán ha estado con el movimiento campesino, y Gaitán estuvo con Erasmo Valencia también. Indudablemente en Pasca no hubo, desde el movimiento de la hacienda, no hubo tanto movimiento de violencia del Estado frente al campesino. Y posteriormente, ya con la muerte de Gaitán, ahí se estalló el conflicto en Pasca. Y empezó la muerte de campesinos. Ahí sí ya estalló, que es la última etapa del movimiento agrarista, donde cuál es el movimiento agrarista, los campesinos tienen que armarse para resistir, porque empezaron la violencia a partir del movimiento conservador. Porque aparecen los chulavitas, ¿cierto? Aparece el ejército y aparece la policía ordenando matar liberales, ordenando matar agraristas, ordenando matar campesinos. El campesino tiene que botarse al monte, ¿cierto? Es decir, a las altas montañas. Después fue cuando la violencia acabaron con las casas que había en Yotápuro. Entonces fuimos como a los 6 meses, una casa como esas bien hechas que las hacían. Eran pedazos, le han echado candela y todo. Animalitos, hay ovejas, marranos, gallinas, hay por esas fincas. Porque como se habían hecho la violencia, así uno por ojo ve. Ese Bogotazo pues trajo muchas consecuencias a la vida del campesinado y se conformó una violencia especialmente en el campo, ¿no es cierto? Entonces la gente comenzó a desplazarse, la vida no fue fácil. En ese tiempo pues había pasado una guerra pues muy dura, donde mis padres me contaban de que se llevaban acá los liberales en unas volquetas y los arrojaban en un sitio allá del Tolima, que era muy profundo, en un río donde habían animales que los comían. Eso era una guerra muy cruenta en este entonces. Entonces comienzan esas luchas, cada uno a luchar por la vida y por la supervivencia. En ese caso, pues los campesinos todos valientes y apoyando desde luego ese movimiento guerrillero que estaba en lucha y que armado. Pues ese movimiento guerrillero pues estaba compuesto de campesinos que se habían organizado para defender sus vidas principalmente y de luego sus tierras, sus terruños, cada uno pues había adquirido por compra o por posesión, por la lucha que se libraba allí
la tierra, su fanegada, 2, 3 fanegaditas de tierra. Yo estaba muy pequeño cuando mi papá me traía, unos 8 o 10 añitos, mi papá me traía al mercado a llevar, cada 8 días venían a hacer su mercadito para llevar para la casa. Así fue como voy conociendo el municipio desde pequeño, y cuando llegaba Juan de la Cruz Varela, pues yo estaba pequeño en ese entonces, pero era un personaje, lo que escuchaba de mis padres, de las comunidades, un personaje, un líder agrario a nivel regional. Juan de la Cruz Varela en su etapa inicial genera todo el movimiento y genera la estructura del movimiento agrario, movimiento sindical y genera la estructura de armarnos en relación a la resistencia. Esos grandes líderes que ustedes mencionan como Erasmo Valencia, Juan de la Cruz Varela y los hermanos González, fue una unión muy fuerte, ¿no? Raúl desde pequeño lo comenzaron los papás a llevar a esas reuniones cuando comenzó Erasmo Valencia, y pues ya él fue creciendo y pudo disfrutar alguna época ahí con Erasmo Valencia, pero lo que más duró de lucha fue con Juan de la Cruz Varela, que él sí duró hasta 1985, que creo que fue cuando murió. Y se trabajó mucho, esos líderes eran líderes también metelones, caminadores, porque les tocó muy duro, muy duro. Se debe a todos ellos la organización campesina, porque Juan de la Cruz Varela era un ferviente organizador. Era un hombre de mediana estatura, un campesino que siempre usaba su vestido de paño, un sombrerito de plástico en ese entonces con una plumita que llevaba, y cuando aparecía en el municipio de Pasca, obviamente llegaban multitudes de gente, llenaba ese parque de campesinos, todos los campesinos se desplazaban a escucharlo, conferencias políticas y desde luego en ese entonces la lucha por la tierra. Y ahí ya fue otro cuento. ¿Sí? El movimiento agrarista, ahí no se sabe si tiende a desaparecer, porque el movimiento campesino también entra en el diálogo y en la estructura de generar movimientos armados, porque no había otra forma de resistir. Ya movimientos armados con estructuras políticas, porque ya entra el diálogo con el Partido Comunista. Yo desde los 14 años comencé a militar en una célula del Partido Comunista. En ese entonces habían unos líderes organizando partido. ¿Y cuál era el trabajo de ellos? Era que nosotros, los campesinos, los jóvenes, comenzáramos a entender qué era la política, qué era el Partido Comunista, qué era la izquierda, que era una organización en este entonces que defendía los derechos de los campesinos, que estaba en todo momento luchando por ellos, organizándolos. En este caso, pues, ahí estaban los hermanos González, estaba Raúl Herrera, pues jugó un papel importante con Pablo. Ellos lideraban mucho el trabajo aquí en el municipio de Pasca, mucho lo lideraban. Eran unos personajes. Raúl Herrera, ya con su liderazgo y todo, alcanzó a ser representante a la Cámara, a la Asamblea Departamental. Raúl Herrera fue uno de los fervientes fundadores de varios sindicatos, como el sindicato de pequeños agricultores de Cundinamarca, que se llama Simpreagricún. Durante toda esa organización pues se consiguieron muchas cosas para el municipio. Fue cuando se comenzó con todo eso de mirar a ver cómo se conseguían las vías, se conseguía la electrificación, que fue un proceso tremendo. Es decir, la dedicación, él su vida la dedicó muchísimo a todas esas organizaciones. Fue un abanderado de conseguir tierra para los campesinos y se organizaban y bueno, vamos a este predio, y después ya con el INCORA se hacían los trámites para que esos predios fueran legalizados, no dejarlos en el aire, sino legalizados. El fortalecimiento de un sindicato va por los cuadros, ¿sí? Estaba Raúl Herrera, estaba César González, estaba Teomiro, estaban todos los grandes jefes, y uno
¿Cómo no va a aprender? Y allá es donde enseñaron, y le enseñaron a defender para que no se robaran las cosas, y allá viene la honradez de uno, porque luchó y defendió y se aprendió. Eso es lo más importante, es para el ser humano, ¿sí? Y la educación, de toda manera, educar a la gente. Eso es, y eso habíamos hasta 80, 85, afiliados al sindicato, para reclamar nuestras reivindicaciones, que se llamaba así, y las protestas que se hacían, para arreglar las carreteras, para arreglar los colegios, las escuelas, todas esas cosas tan importantes, ¿sí? En ese momento hubo una energía tremenda de organización, que el que no estuviera organizado, pues no, era como un cero a la izquierda, ¿no? Entonces toda la gente se organizaba para exigir y pedir por las reivindicaciones tanto sociales, los derechos humanos que están siendo pisoteados, por la paz. Aquí jugó también un papel importantísimo la mujer. La mujer ayudaba mucho a sacar los mercados. En ese caso era la sal lo más importante para hacer las comidas. Entonces hay que destacar la lucha, por ejemplo, de la compañera Sofía Castellanos. María Rosa Rodríguez también jugó un papel interesante en este municipio. Como le decía anteriormente, fue concejal, también militaba en el Partido Comunista, trabajó en la lucha agraria también, en el sindicato. Fue una líder destacada. Aquí hubo unas mujeres muy valientes como Sofía Castellanos, que Raúl la quería muchísimo porque era una baluarte del acompañamiento que le daba, y siempre que ellos iban a alguna misión, alguna cosa, siempre iba con una mujer. Por ejemplo, que tenían que llevar alguna razón a Bogotá porque pues no existían los correos y cómo mandaban cosas. Entonces siempre iban con una mujer. También había señoras y jóvenes, pero berraqueras, femeninos, bien hechos delante. No, aquí hubo muchas mujeres y profesoras que también participaban en eso. Como había algunas que no les gustaba la organización, habían otras que eran fuertes. Entre esos está Estefanía, Tulia y otras mujeres muy valientes. En Pasca hubo muchas mujeres valientes. La mujer fue muy sufrida, fue una mujer que se le replegaron, se le negaron sus derechos, y esto ha llevado años de lucha y de resistencia para, a través del tiempo, ir tomando logros. Las mujeres en el tema agrario, verdaderamente luchadoras. Pero la lucha fue tenaz. Eso era moviéndose, llevando a brigadas de campesinos a las diferentes instituciones, tanto municipales, departamentales como nacionales, y pues de esa manera los recibían. Pero como el sindicato crece por todas partes, porque eso fue un auge tremendo, se comienzan a organizar en cada municipio sindicatos, entonces comienza la violencia contra los sindicatos. Está la relación del Partido Comunista, la historia del sindicalismo, la historia del agrarismo. ¿Qué podía pasar? Que apareciera la FARC como un movimiento armado. El campesino ingresa, consolida la FARC, porque el comandante de la FARC indudablemente va a ser un campesino, ¿cierto? Manuel Marulanda Vélez va a ser un campesino que identifica por dónde generar caminos de resistencia del movimiento campesino. Primero que todo, las FARC nació de política y fue del campesino. Y acuérdense que de todas maneras la lucha era por la tierra. Entonces de ahí es donde venimos siempre persiguiendo la lucha de los sindicatos, de los programas agrarios, de la lucha por la tierra, era que cada uno de nosotros debíamos de tener tierra. Tenemos el dolor de ver que por falta de oportunidades nuestras hijas decidieron irse a un grupo armado. Tomaron la decisión, pero qué sufrimiento tan grande el que nos tocó nosotras como mamás, soportar la represión del gobierno por parte del ejército y ser perseguidas precisamente por eso, por la participación de nosotras y nosotros en el conflicto.
pero nunca se ha tenido en cuenta que esos conflictos se han dado por falta de garantías. Porque yo haría una pregunta, yo siempre me pregunto lo mismo, si hay tierra y nosotros garantizamos la producción, si dentro de esa tierra hay una buena oportunidad para sacar nuestra producción agrícola, si tenemos salud y si tenemos educación en los territorios y si tenemos comunicación, ¿por qué iría un pueblo a enfrentarse a la guerra? No iríamos a confrontar. A pesar de los grandes reconocimientos y de las grandes alegrías que tuvimos durante todo ese periodo de lucha, de organización, de partido, de organización campesina, a veces no se podía dormir en la misma casa, especialmente cuando estaba en el campo. Él les tocó salir muchas veces de la casa, o a veces le llegaban la razón de que tiene que salir porque ya vienen por ahí los churabitas, como decían, el ejército y la policía y todo eso, que eso fue terrible. Y después con el paramilitarismo que hubo fue también tenaz, es decir, todo lo que supiera organización a Partido Comunista, y después de que surgió la UP, es decir, con el proceso de paz que le dieron la amnistía a la guerrilla, al dejar las armas se conformó la UP, que fue un movimiento político muy grande surgido de las FARC, y el Partido Comunista se unió y formaron un partido muy fuerte que en las primeras elecciones pues salieron ganadores en muchos departamentos. Fue inmenso, ¿no? Entonces hubo gobernadores, alcaldes, concejales, infinidad de concejales, y eso los asustó a la clase política, y entonces fue cuando se vino la represión tremenda contra los campesinos. Eso los buscaban, mejor dicho, decían que si se metían debajo de las piedras allá los buscaban. El Partido Comunista adquirió un lote pues para armar como una biblioteca, como esto, porque había mucho libro que se traía también por allá de materialismo, de Marx, de Engels, de todo. El ejército, al saber de que existía esa casa y que era de comunistas, desentejaron, no se dieron cuenta y fueron y desentejaron y sacaron toda esa biblioteca y la quemaron. Entonces como que la gente también echó a echar para atrás y así. Él tuvo mucha represión también, él tenía que también cuidarse muchísimo. El último episodio fue ese grande que lo tuvieron en la brigada allí 3 días. Fue así como cuando un evento grandísimo que se estaba organizando aquí en Fusagasugá, que venía todas las organizaciones y pues el Partido Comunista también aquí en Fusagasugá. Él lo acompañaba siempre un personaje o alguien lo acompañaba pues para que no estuviera solo. Él lo dejaron solo allá bajando, me dijo ya aquí para abajo no hay nada de peligro, y le salieron por más abajo y lo retuvieron, que un carro sin placas y esto. Pero él, la valentía de él fue muy fuerte, y había una tiendita ahí y él les guerrió y les guerrió. Cuando me llamaron a mí, yo trabajaba y él pues estaban aquí organizando pues con los demás compañeros, y pues llego a la casa y comienza la llamadera y yo, pero ¿qué hago? Y yo pues llamé en primer lugar a toda la gente de la dirección del Partido Comunista Colombiano. Sin embargo, yo no me quedé con los brazos cruzados y yo llamé al gobernador, que en ese tiempo era Álvaro Cruz, y le conté toda la historia, que un carro sin placas y que se lo había llevado y que pues que no sabíamos nada. Como a las 11 de la noche Raúl me llamó, que ya sabía dónde estaba, y ya todos los otros me comenzaron a llamar que dónde estaba. Posteriormente ya el gobernador antes me regañó, ya por la noche cuando me volvió a llamar me regañó. Me dijo, es que Raúl está metiéndose en problemas porque es que está organizando la gente, que está por allá, que buscando comida, que buscando toldos, que buscando hospedajes. Todo el mundo me trataba, era como de que yo ayudara pues a decirle a Raúl que se quitara de eso. Pero como Raúl lo que se metía a hacer no lo dejaba por ahí, porque él decía, teniendo la organización y teniendo las personas organizadas, nunca van a tener problemas pues que lo lleguen a desaparecer o algo así, porque él decía, estamos acompañados. Y mientras estemos acompañados, pues eso sí vino gente, pero de
de Pasca, de todos los municipios cercanos para la llegada de Raúl cuando salió. Cuando llegaron allá, ya entró la fiscal y le dijo, no, contra usted no hay nada, usted ya queda libre ahorita. Y así quedó libre y pues la fiscal le dijo, y bueno, y entonces van a continuar con esa gran manifestación. Y dijo, sí, eso ya vamos para adelante porque todo esto es por el bien de todos los campesinos, ¿no? Todos los campesinos pues que venían pidiendo reivindicaciones y por la paz y por toda la violencia que existía y para mejoramiento del mismo campesino. Es decir, han habido cosas muy pesadas también. Y los padres también con los niños, pues entonces también con el susto, la organización juvenil que existía, como que ya temían que sus niños pues estuvieran en todas esas circunstancias de la violencia. ¿Sí? Yo fui en el centro de juventudes, en ese tiempo llamaban centro juvenil, desde pequeña, desde niña. Entré a ese centro juvenil, después regresé a lo de mujeres adultas y luego regresé a una base y a una dirección de zona. Eso es de la Unión Patriótica del Partido Comunista. Creo que por eso fue también la persecución, por eso fue que nos vinieron a molestar tanto, porque nosotros, mi familia, mis suegros, todos, somos de la Unión Patriótica. Esto era de la gente campesina, sí, gente de bien, unida, trabajadora, luchando por los campesinos. Tras eso íbamos nosotros. Yo soy víctima de los falsos positivos porque a mí me mataron un hijo, me lo mataron el 11 de julio del 2006. Esto fue en mediaciones de Media Naranja con Juan Viejo. Allá fue esa masacre que hicieron, mandado por el coronel Luis Fernando Borja. Estamos acá en la vereda de Juan Viejo, en el lugar donde se cometió uno de los falsos positivos en Pasca. Aquí podemos hallar las 4 cruces que fue donde asesinaron a 4 campesinos de la región, entre los cuales pues está mi hermano William Hernán Cruz. Estaba viendo una hija en Neiva cuando me llegó la razón de que a mi hijo lo habían matado. Él era muy buen hijo, dejando 4 hijos, porque él dejó niños trellizos y otro hijo que después llegó. Para mí eso fue muy duro, fue un golpe que no se lo deseo a nadie. En la casa donde vivíamos, se escucharon los tiros, se escuchó como el combate que simularon, porque simularon un combate, pero ahí sí todo fue falso porque los agarraron a quemarropa todos, los emboscaron y los asesinaron. Y ya pues se regó el comentario, solamente se miraba que iban bajando ya con los cuerpos, el mismo ejército bajó los cuerpos y empezó a decir que habían asesinado a 4 guerrilleros. Ahí empezó el calvario. Nos llamaron, nos amenazaron, pusimos una abogada para el caso, a la abogada la amenazaron de muerte, que si seguía llevando ese caso la mataban. Entonces ya nos decían que a nosotros también que corríamos peligro. Y yo salí, me fui unas semanas para Bogotá. Fueron muchos los rumores que se vieron en el pueblo, se veían, decían que los habían asesinado por ladrones, que los habían asesinado, bueno, por uno o por otro motivo. Al pasar los años, el coronel Borja, con la unidad de víctimas, fue que quisieron buscar a las familias de las personas que habían asesinado. Y él confesó de que él había sido
el que había dirigido toda la acción aquí donde los asesinaron, de que había sido un falso positivo y que él quería que eso también fuera mostrado a nivel nacional o a nivel de la región al menos, para que pudiéramos limpiar tanto el nombre de mi hermano como el de todas las familias. Nosotros tenemos historia de lucha por la tierra. Las mujeres han desempeñado un rol acerca de esa idea de tener la tierra, porque la mujer campesina y sobre todo aquí la mujer de Sumapaz, de Pasca, es una mujer que ama la tierra, ama la biodiversidad, es una mujer soñadora, es una mujer luchadora. Esta lucha ha llevado a un conflicto. En este conflicto, entonces la mujer tiene que mirar en el tema del cuidado, mirar la soberanía alimentaria, hace parte del cuidado de los niños y sobre todo la mujer campesina tuvo que criar sus hijos de una forma muy injusta. No habían oportunidades para que sus niños al menos tuvieran la forma de calzar sus pies. Y ella fue tan laboriosa que en este páramo de la misma lana de las ovejas, ella hilaba la lana para hacerle sus cobijas, sus ruanitas y abrigar sus hijos. Yo soy una de las mujeres que me siento orgullosa de ser mujer y orgullosa de mis ancestras, orgullosa también de las luchas que se han dado. Pero como el tiempo va evolucionando, las cosas se han ido transformando, llegamos a entender y al decir no, el pueblo no se puede acabar contra su mismo pueblo, porque hay un interés económico arriba muy grande y el pueblo es el que se está desangrando. Por eso venimos de esta guerra tan grande. Hay que dar ese ejemplo de luchador y defensor de los derechos humanos y de los derechos de la gente, no ser cochino, porque de allá viene la trayectoria de uno. Ser un hombre valiente y defensor de todos los derechos que se acarrean, pero que pueda que la gente coja la experiencia y la práctica y no dejen acabar la organización sindical, la organización agraria, que es lo más importante, que se reúna la gente y reclame sus derechos, que son de ellos, no son de la oligarquía. El campesino siempre tiene que luchar para sacar su familia adelante, pero sin garantías del Estado. Si no fuera por el campesino, el Estado no se estaba manteniendo. Ni el país estaría en las grandes capitales sosteniéndose de lo que trae el campesino. Sin tierra no podemos trabajar, sin tierra no podemos vivir. ¿Dónde está? La tierra la tienen unos poquitos. ¿Qué pasa? Que no la quieren soltar. A cada uno hay que darle su tierra equitativamente, con la capacidad que la pueda trabajar. También tenemos deuda con todo lo que nos rodea, y es este medio ambiente, esta agua. Estamos ubicados en el páramo de Sumapaz, en el páramo que es pulmón del mundo. Entonces, si nosotros no cuidamos el pulmón, si no cuidamos esta biodiversidad con todo, no tendremos paz total. Nosotros en este momento nos enfrentamos a hablar con el Ministerio del Medio Ambiente para articular trabajo y poder que el campesino participe en las mesas para la delimitación del páramo, porque precisamente por eso, porque somos productores y podemos defender el páramo, necesitamos que con urgencia nos pongan cuidado en ese tema. Ahí también hay muchas mujeres desempeñando ese rol. También estamos muy interesados, eso está plasmado en el Plan de Desarrollo Nacional y queremos que eso se le dé cumplimiento, que no se siga quedando todo en tinta y papel, sino que se le dé cumplimiento a la zona de reserva campesina, que ya la tenemos en Cabrera, la tenemos en Venecia, y no puede Pasca quedarse siempre sin ese reconocimiento. Necesitaríamos más nivel teórico y académico y más nivel práctico para entender a nuestros campesinos, a nuestros luchadores, a nuestros indígenas, porque la gente que dio toda su historia en relación a las luchas agraristas, tenemos que recogerlo, ¿cierto? Ellos dieron sus vidas. En el Museo de Pasca
hay mucha historia en relación al Dorado. Nos devuelve nuevamente a nuestra historia. Dice el mito de Chipitigagua. Dice, con nuestras manos untadas de arcoíris construiremos versos de esperanza, nos levantaremos con el alba y unido al paso de los pájaros madrugadores alcanzaremos el ocaso rojo como el amanecer. Chipitigagua es la luz, Chipitigagua es nuestra historia.